Números capítulo 28, versículos 16 al 23. Este es el discipulado número 77 del libro de Números y es el tercer discipulado sobre el capítulo 28 de este libro, que trata sobre el sacrificio continuo del Cristo. Amén, mis amados, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor: pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová, y a los 15 días de este mes la fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de 1 año, serán 5 de. Y su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro y 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1 décima. Y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Esto ofreceréis, además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Gloria a Dios. Oramos, amados. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, y damos toda honra y gloria a tu nombre. Te alabamos, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por esta bendición y este privilegio grande que nos das, Señor, de revelarnos a tu Hijo, de habernos revelado a Jesús como el Cristo, Señor. Gracias porque esta fe que nos has dado, Señor, nos da vida. Señor, hemos recibido tu vida, Señor, la vida eterna, y gozamos de esa comunión contigo, Señor. Es algo único, incomparable y precioso, lo cual agradecemos, Señor. Precioso Espíritu Santo, mientras meditamos en tu palabra, ministramos de principio a fin, toma control de palabras y pensamientos, enséñanos tú a cada uno de nosotros, ábrenos nuestro entendimiento, revélanos por favor a Jesús como el Cristo en todo momento, háblanos al corazón, Señor. Permítenos ser edificados en la fe de este precioso y eterno evangelio que nos ha sido revelado. Gracias, Señor, que seas tú ministrando de principio a fin en este tiempo. En el nombre de Jesús en Cristo lo pedimos. Amén. Bien, mis amados, hemos visto cómo en estos últimos 2 discipulados, cómo el Señor establece ofrendas en sacrificio continuo o en holocausto continuo, ofrendas diarias, ¿sí? Ofrendas semanales y ofrendas mensuales. Ahora, hay otras ofrendas aparte de estas que ya les mencioné, que son diarias, semanales, mensuales, en las cuales en ninguna de ellas debía interrumpirse el sacrificio continuo, el holocausto continuo. Ese sacrificio que aquí se le llama ofrenda encendida, ¿verdad? Y que, como explicamos, tiene el propósito de representar y de tener o de dar testimonio al pueblo de Israel, al que recibió el pacto, del sacrificio continuo y de la naturaleza del sacrificio del Cristo, que es un sacrificio eterno y continuo delante del Padre. Amén. Ese cordero que era sacrificado en la mañana, debía también ser sacrificado otro por la tarde, y así continuamente todos los días del año. La ofrenda o el sacrificio ya de la semana, que era el día séptimo, incluía la duplicación de los sacrificios, es decir, ya no sería un cordero, sino serían 2. Amén. Y entonces hablamos de esa provisión que se confirma en el día séptimo, que es
la confirmación del reposo de Dios en el Cristo. Amén. Y luego, vemos que cada inicio de mes, dice el Señor, en los versículos 11 al 15, que se debía ofrecer en el inicio de cada mes, es decir, el primer día de cada mes. Amén. 2 becerros, 1 carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto. Entonces, vemos aquí cómo este anuncio, esta representación del sacrificio del Cristo se extiende de una manera simbólica a lo que es la iglesia, a lo que es el pueblo de Dios. Amén. Porque, como dijimos, estos sacrificios mensuales hacen referencia a 12 meses. Amén. Esto debía hacerse por 12 meses. Ese número 12 es representativo de la iglesia. Amén. De los redimidos. Amén, hermano. Y entonces, por eso dice aquí, 2 becerros de la vacada, 1 carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto. Entonces aquí hablamos de que cada uno de estos, ya aquí en el sacrificio mensual, ya se incluye por así decirlo, una revelación del sacrificio del Cristo en una dimensión más amplia, más grande, y confirmando su condición de rey, sacerdote y profeta. Amén. Porque si nosotros revisamos las ofrendas diarias, es un cordero. Amén. El sacrificio del Cristo continuo delante de Dios todos los días. El día sábado, su ofrenda semanal es doble. Amén. Pero sigue siendo un cordero. Siguen siendo 2 corderos. Amén. Pero la diferencia en el sacrificio o en los sacrificios mensuales es que dice el Señor, veamos aquí en el versículo 11, miren, dice que se ofrecerían 2 becerros, 1 carnero y 7 corderos de 1 año. Amén, hermano. Y aquí entonces vemos la revelación del Cristo, del Mesías de Dios, en las 3 funciones que están reveladas en el resto de la Escritura: rey, sacerdote y profeta. Tenemos entonces, cuando dice 2 becerros de la vacada, estamos hablando de el buey. Amén. El buey es un símbolo del sacerdocio. Amén. Porque es el sacrificio por excelencia en cuanto a las ofrendas a Dios. Amén. Por la condición de este animal, que es un animal manso, totalmente dócil. Y la Escritura habla del sacerdote eterno de Dios, dice que se ofreció voluntariamente a sí mismo. Amén. Nuestro Señor Jesús el Cristo, en su condición de sacerdote, Él es el sacerdote, ¿está conmigo? Pero además es la ofrenda. Porque Él mismo, como en su condición, en su unción de sacerdote, de mediador con Dios, va y Él dice: yo voy a mediar entre el Padre y los hombres. Soy el único. Amén. Pero, ¿cómo va a mediar? Es que yo también soy la ofrenda. Amén. Y entonces vemos ahí que en el libro de Hebreos nos habla de esa condición del Cristo, que es, además de sacerdote, Él es la ofrenda. Amén. Amén, hermano. Por eso es que encontramos aquí 2 cerdos. Amén. O sea, 2 bueyes. Y cuando hablamos de becerro, dijimos que son bueyes en su plena juventud. ¿Están conmigo, hermano? No son bueyes viejos, son bueyes jóvenes. Ese es un becerro, ¿verdad? No es alguien que ve el cerro, sino
dos bueyes jóvenes. Amén. Entonces, pero son dos. Porque porque en la condición o en la unción del Cristo, como el sacerdote eterno de Dios, Él es el sacerdote, amén, y Él es la ofrenda. Estamos con eso, ¿verdad? Si quieren podemos revisar un poquito el libro de Hebreos para que podamos tener un poquito más de claridad sobre esta condición del Cristo como el sacerdote y como la ofrenda perfecta. Amén, mis amados. Veamos lo que dice el capítulo 8 de Hebreos. Dice, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, esto es lo que narra el escritor de Hebreos, es que tenemos tal sumo sacerdote. Amén. Tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Amén. Y allí tenemos la referencia de Salmos 110:1, ¿verdad? Donde el Señor le dice el Espíritu Santo David ve en el Espíritu, dice el Señor Jesús, ve al Padre confirmándole al Cristo, al Hijo, diciéndole, siéntate a mi diestra. Amén. Hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. Entonces, y en el versículo 4 de ese capítulo 110 de Salmo, dice, juró Jehová, después de sentarlo a la diestra. ¿Está conmigo, hermano? Juró Jehová y no va a cambiar de parecer. Amén. Tú eres, dice el Espíritu Santo, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Ahora, dice que ese sumo sacerdote está a la diestra del trono. Ahí está el Cristo. Amén. Él es el sacerdote eterno. Pero ¿qué pasó? Dice versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas. Está leyendo conmigo, ¿verdad? Hebreos 8:3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. ¿Está conmigo, hermano? Por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Amén, hermano. Entonces, el ministerio sacerdotal o el oficio de sacerdote implicaba a un mediador que traía las ofrendas del pueblo y las presentaba delante de Dios. Amén. Pero esas eran ofrendas ajenas. Amén. Pero de todos modos estaba simbolizando el oficio de mediador. Amén. Ahora, pero en la condición del Cristo y siendo Él el Cristo, amén, era necesario que rompiese aquella sombra del sacerdocio aarónico y estableciera que Él es un sacerdote eterno y que el orden del Cristo es un sacerdote de Dios. Amén. Entonces, y que ese sacerdocio es inmutable. Amén. Ahora dice, versículo 4, así que, ¿está conmigo, hermano? Pongamos atención. Así que, si estuviese sobre la tierra, ¿de quién está hablando? Está hablando del sacerdote, ¿verdad? ¿Por qué estamos analizando esta condición del Cristo como sacerdote eterno? Porque, hermanos, el sacrificio del Cristo, la ofrenda de sí mismo, amén, hermano, tenía que
ser totalmente diferente a las ofrendas que se presentaban en el Antiguo Testamento. Amén. Dice que si estuviese sobre la tierra el Cristo, ni siquiera sería sacerdote. Amén. Ahora, el sacrificio del Cristo entonces es un sacrificio superior. Amén. Y entonces dice la palabra del Señor que ya en el capítulo 9, vámonos al capítulo 9. Versículo 11. Está conmigo, hermano. Pero estando ya presente el Cristo, ¿sí?, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Cuál es ese más amplio y más perfecto tabernáculo? Es el cuerpo del Cristo, que es santo y sin pecado. Amén. Dice, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación. Amén. No por la sangre de machos cabríos, versículo 12, ni de becerros, sino por su propia sangre. Amén, hermano. ¿Qué le parece esto? Entonces vemos por eso aquí las dos condiciones del Cristo como el sacerdote eterno de Dios. ¿Sí? Él es el sacerdote eterno. ¿Está conmigo? Y está en los cielos, está a la diestra del Padre, y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Estamos bien? En su manifestación, en su venida a este mundo en forma de hombre, Él adquirió un tabernáculo, ¿sí?, perfecto, sin mancha, que era su mismo cuerpo. Amén. Y entonces Él no necesitó traer la ofrenda de alguien más, sino que Él mismo se ofreció a Dios, ¿verdad? Él se ofreció a sí mismo. Por eso dice allá Filipenses capítulo 2 que Él se despojó a sí mismo. Amén. Entonces esto es un misterio precioso. Él se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo. ¿De qué se despojó? De su condición de Dios, es decir, de su gloria pues eterna, para tomar un cuerpo. Siguió siendo Dios, pero en una condición de hombre. Santo, perfecto, el único, sin pecado. Amén. Y entonces en esa condición de sin pecado, Él se presentó delante de Dios como la ofrenda perfecta. Pero Él seguía siendo y sigue siendo el sacerdote eterno. ¿Se entiendes? Por eso estamos hablando de dos preceptos. Vamos a ver, ¿estamos en esto, hermano? Entonces dice, miren, terminemos de leer. Y no por la sangre, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Amén. Esa sangre del Cristo era la única que podía ser acepta delante de Dios como el sacrificio eterno por el pecado. No oigo, amén, hermano, por favor, no esté leyendo ahorita. Hágame el favor, no lean, porque si leen se pierde la explicación y no van a entender. Amén. Dice que el Cristo se presentó a sí mismo, dice, no con la sangre de becerro, es sino su propia sangre. ¿Por qué? Porque la condición para el sacrificio por los pecados, tanto el holocausto como la expiación, es que fuera sangre inocente. Amén. Los sacrificios de estos animales solo eran un anuncio y eran una simbología, una sombra del sacrificio perfecto. Amén. Por eso es que esos sacrificios nunca quitaron el pecado. ¿Se entiende? Lo que realmente quitó el pecado delante de Dios de todos aquellos que trajeron sus ofrendas era la fe en el Cordero de Dios prometido, en el siervo, en el Mesías Cristo, en ese Mashiach, ¿verdad? En ese varón de dolores que sería sacrificado por el pecado, como el Señor lo confirmó en Isaías 53. Amén. Entonces, por eso dice aquí, miren, que por su propia sangre, ¿qué dice? Entró
una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Qué significó ese momento en el que el Cristo se ofreció a sí mismo y se entregó como la ofrenda perfecta? ¿Qué significa? Dice, una vez y para siempre. ¿Está conmigo, hermano? Por eso es que el sacrificio del Cristo es eterno. Y por eso es que el sacrificio del Cristo no se puede replicar, no se debe replicar ni siquiera de forma simbólica. ¿Por qué los creyentes en el Evangelio de Dios, los verdaderos discípulos del Cristo, no tenemos que representar nuevamente la muerte del Cristo? Porque ya no es necesario. ¿Sí? La tradición católica usa la figura del sacrificio incruento, es decir, que no implica muerte, pero están sacrificando al Cristo de todos modos de manera simbólica, porque ellos creen que esas especies que son el pan y el vino se transubstancian en el cuerpo y la sangre del Cristo, cosa que la Escritura no dice. Eso se llama la doctrina de la transubstanciación. Ellos creen que al momento de ofrecer esto en el Santísimo, dicen ellos, ¿verdad? Que eso ya no tiene sentido tampoco. Porque el lugar santísimo es donde está la presencia de Dios y Dios no está ahí. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando ellos ofrecen eso y levantan el pan y el vino, dicen, hay una transubstanciación y ese pan, milagrosamente, según ellos, se convierte en el cuerpo. Y el vino que consagran se convierte en la sangre. Entonces la gente lo que está comiendo es el cuerpo, literalmente, de él, según ellos, del Cristo. Y lo que están bebiendo es la sangre de Cristo. Oigan, es un sacrificio, es un sacrilegio además. Amén. Porque cuando el Señor instituyó la cena de la Pascua y la celebración de la cena de la Pascua, Él sustituyó ese cordero que se comía. ¿Está conmigo, hermano? Y Él dijo, toma el pan y dice, esto representa mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Esto es para que no se les olvide mi sacrificio. ¿Se está entendiendo, hermano? Él no dijo, cada vez que coman esto me están comiendo a mí, están comiendo mi cuerpo. No. Hagan esto para tener presente mi sacrificio en ustedes. Cuando tomamos la cena del Señor, hermano, no es que estemos comiendo el cuerpo del Cristo. Estamos recordando que ese pan sin levadura fue su cuerpo muerto en la cruz. Amén. Maltratado ahí por el pecado. ¿Está conmigo, hermano? Y lo que estamos diciendo al beber el vino, el jugo de uvas, es que ese jugo de uvas representa la sangre del Cristo derramada en ese sacrificio. Allá, no aquí. Porque si no, lo que estamos haciendo es sacrificar al Cristo. Si nosotros pensáramos que al comer el pan y beber el vino estamos comiendo el cuerpo y la sangre del Cristo, entonces estamos volviendo a sacrificar al Cristo. ¿Se entiende? Por eso es que esa doctrina no es bíblica. Amén. Por eso es que esa enseñanza es un sacrilegio para Dios, porque la gente no le ve y le dicen el cuerpo del Cristo y la sangre del Cristo, ¿verdad? Y la gente no entiende qué es lo que está haciendo. Pero en realidad está comiendo, como dice el apóstol Pablo, juicio, comiendo y bebiendo juicio para sí mismo. El que come, dice, sin discernir el cuerpo del Cristo, hay que entender. No hay que creer que eso sea el cuerpo y la sangre. Hay que entender lo que simboliza. Amén. Y que en el Cristo ya el Cordero ya fue sacrificado. Ya usted y yo no necesitamos celebrar la Pascua de manera literal, matando un cordero y asándolo y acompañándolo de hierbas amargas y comiéndolo con pan sin levadura. ¿Me está entendiendo, hermano? El cordero ya no.
Nuestro Señor Jesús el Cristo, cuando celebró la cena de la Pascua, la última cena de la Pascua con sus discípulos, le dice el Señor: cuánto he querido celebrar esta cena con vosotros. Un día antes de que Él fuera sacrificado. Por eso es que fue muy simbólico ese momento. Y el Señor les dice: ustedes han venido comiendo este cordero. ¿Ya comí? Amén. Han venido comiendo este cordero por ordenanza del Señor, como una esperanza del cordero prometido para la expiación del pecado, como una esperanza del sacrificio que quitaría el pecado del mundo. Amén, hermano. Amén. Y le dice el Señor: yo soy. Amén. Sí. Este pan sin levadura no lo han estado comiendo por una ocurrencia de Moisés. Esto representa mi cuerpo, que como el Cordero de Dios está conmigo, hermano, Amén. es partido, va a ser sacrificado. Entonces está sustituyendo el Cordero de la Pascua y confirmando que el verdadero Cordero es Él. Amén. Por eso es que separa, mire esto por favor, separa del sacrificio de la Pascua, de la cena misma, separa el pan sin levadura y el vino. Y dice: Señor, esta es la nueva, este es el nuevo pacto en mi sangre. Es que la sangre, el sacrificio la muerte de ese cordero es mi muerte. El nuevo pacto de Dios ya no es en la sangre de ese corderito que al final no hacía nada. Eso era un anuncio. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y este pan representa mi cuerpo partido por usted. Y este vino representa la sangre del nuevo pacto que Dios hace con su pueblo, confirmándole que ese solo sacrificio, esa muerte perfecta y esa sangre santa y sin pecado derramada, es la única acepta delante de Dios en ofrenda, en sacrificio, en holocausto, en expiación por el pecado. Amén. Entonces, por eso dice aquí, sino por su propia sangre, versículo 12 del capítulo 9 de Hebreos, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. ¿Y qué? ¿Y cuál fue el resultado de esa obra consumada de Cristo? Habiendo obtenido eterna redención. Sepan del bien. Qué precioso, ¿verdad? Amén. Entonces, mis amados, vamos de nuevo allá a números, ¿verdad? Y hoy será que se entiende mejor. ¿Por qué son dos becerros, hermano? ¿Se entiende mejor por qué son dos becerros? ¿O se lo vuelvo a explicar? Los dos becerros, solo para recapitular, representan las dos facetas del Cristo, como el sacerdote eterno de Dios y como la ofrenda perfecta. Amén. Amén. Ahora, dice un carnero, ¿está conmigo? Amén. Y 7 corderos de 1 año sin defecto, por favor. Un carnero, el carnero representa la unción del Cristo y su condición de rey. Porque el carnero, si usted ve, es ese macho de la cabra, ¿está conmigo, hermano? Amén. Es un animal regio, imponente. No es, el macho cabrío no es un animal en ningún momento sumiso. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Es un animal imponente, que siempre está firme. Eso representa, y en reinos antiguos era símbolo de reyes. Amén. Por eso el carnero aquí, ¿verdad?, está representando la unción del Cristo como rey. ¿Por qué uno?
Porque Él es el Rey eterno. Amén. Amén. Es el Rey eterno, ungido en la eternidad, y siguió siendo el Rey eterno cuando vino. Amén. Cuando le preguntó Pilato, ¿eres tú rey? Sí, yo parezco nacido. Él siguió siendo rey. Y ahí tenemos un carnero. Y dice, y 7 corderos de 1 año sin defecto. Y esta es la condición del Cristo como el profeta, como el siervo, ¿sí? Que viene y se humilla hasta lo sumo. Amén, hermano. En su condición de hombre. Este número 7 representa que aún siendo hombre, era Dios. ¿Está conmigo, hermano? Amén. ¿Se está entendiendo eso? Amén. Porque hay que verlo en esa revelación. El número 7 no está ahí por gusto. Dice 2 becerros, 1 macho cabrío y 7 corderos. ¿Por qué 7? Porque el cordero representa la condición del Cristo como hombre, como profeta, que vino así en forma de hombre. Amén. Pero que era Dios. Amén. Porque el 7 es número de Dios, es un número que representa la divinidad. Para el que no le es revelado, no le ha sido revelado el Cristo, aquí no ve nada, ¿me entiendes? Aquí ve un número nomás. Ahora, todo esto dice, acompañado, ahí el versículo 12, 3 décimas de flor de harina, amasada con aceite, 2 décimas de flor de harina y todo lo demás. Amén. Y entonces dice, aquí se incluye en estas ofrendas mensuales un macho cabrío. Este macho cabrío como expiación. Amén. Entonces, este macho cabrío en expiación representa entonces el sacrificio del Cristo en pago por el pecado. Amén. Él no dejó de ser Dios. ¿Sí? Él no dejó de ser rey. Él no dejó de ser sacerdote. Amén. Y en esa condición llegó a la cruz como el Cristo eterno, Rey eterno, sacerdote eterno y profeta eterno de Dios. Ahora, vamos bueno, esta era la introducción. Y entonces dice, empiezan las ofrendas que Dios establece que habían de hacerse y ofrecerse en las fiestas anuales. Entonces ya estas son ofrendas anuales. Amén, hermano. Amén. Dice allá el libro de Levítico que 3 veces en el año, aún aquí en el libro de Números encontramos eso, que 3 veces en el año dice, se presentará todo varón delante de Dios. ¿Se acuerdan ustedes dónde leímos eso? Amén. Hola. Creo que estaba allá si no me equivoco, allá por el capítulo 11 o algo así. El asunto es que Dios dice 3 veces en el año se presentarán los hijos de Israel delante del Señor. Amén. Esas 3 veces en el año, hermanos, son para celebrar las fiestas anuales. Amén. Amén, hermano. ¿Cuántas fiestas anuales estableció el Señor para su pueblo? Hola. Hola, hola. ¿Me están oyendo? ¿Cuántas ofrendas? ¿Cuántas fiestas anuales? A ver. Quiero oír. ¿Cuántas son? Hola, hola. En Éxodo está. ¿Cuántas son, hermanos? 7, hermanos, por favor. Son 7 fiestas solemnes. Hola. 7 celebraciones solemnes para Dios, celebradas en 3 periodos en el año. ¿Está conmigo? En el inicio del verano, a medio verano y al final del verano. ¿Amén? según las estaciones aplicables, en este caso a
a esta región del mundo de Israel. Amén. Entonces, por eso es que aquí vamos a encontrar, mis amados, en el versículo, en los versículos que leímos, que fueron los versículos 16 al 23, dice el Señor ahí, hablando de del primer tiempo en el año en que debía celebrarse fiestas solemnes al Señor. Ese primer tiempo del año es el primer mes, ¿sí? Que era el mes de Abib. Dios les dijo, este va a ser el primer mes para ustedes. ¿Está conmigo? Sí. Y dice, versículo 16, en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Eso ya lo había establecido el Señor. Amén. Y a los 15 días de este mes, o sea, un día después, el día 14 se celebra la Pascua. ¿Se acuerdan ustedes? El 14 se celebra la fiesta de la cena de la Pascua. Amén. ¿Qué celebra la cena de la Pascua? La liberación del pueblo de allá de su esclavitud de Egipto. ¿Está conmigo, hermano? ¿Y qué importancia tiene esa fiesta? El Señor les dice, mire, antes de dar la ley, ¿se acuerdan ustedes? Allá en Éxodo capítulo 12, les dice el Señor, van a apartar un cordero y les da todos los detalles del cordero, ¿verdad? Y van a preparar masa sin levadura, ¿verdad? Y van a matar este cordero entre las dos tardes del día 14, ¿verdad? Amén, entre el 13 y el 14. Recordemos que el día se cuenta desde las 6 de la tarde de un día hasta las 6 de la tarde del otro. El día no empezaba en la mañana para los judíos, sino que en la tarde. A las 6 terminaba el día y empezaba el día siguiente. ¿Está conmigo? Siempre de 24 horas, no de 12, ¿verdad? Entonces, el día empezaba a las 6 de la tarde, por ejemplo de hoy, y terminaba a las 6 de la tarde del día de mañana. Son 24 horas siempre. Amén. Solo que la primera hora no era las 6 de la mañana, ¿verdad? ¿Se entiende? En términos del día, las 6 de la mañana era la hora primera del día visible, no de la noche. ¿Estamos bien? Un día se compone de día y noche. Pero la hora de las 6 de la mañana era la primera hora del día. Amén. Y de las 6 a las 12 habían transcurrido 6 horas. Por eso le llamaban la hora sexta. Era las 12 del día. La hora novena eran las 3 de la tarde. Y la hora doceava eran las 6 del día. En la noche se contaban las vigilias de la noche. La primera vigilia de las 6 a las 9, la segunda vigilia de las 9 a las 12, la tercera de la 1 a las 3 y la cuarta vigilia de las 3 a las 6. ¿Verdad? Y ahí tiene usted a la gente celebrando la vigilia, que si usted no vigila desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, no es vigilia. Y eso no tiene sentido, hermano. No estamos para desvelarnos, me explico. No es, el Señor cuando dijo velad y orad, no dijo desvélense. Está conmigo, hermano. Vigilar no significa desvelarse. Vigilar significa estar atento. Amén. En hebreo salvadoreño, ¿verdad? Guachando, ¿me entiende? ¿Está conmigo, hermano? Entonces dice, velad, dice estar atentos. Velad y orad, es decir, no se descuiden del propósito de Dios. Y cuando el Señor habló, dice, velad y orad. Y dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor viniera le hallare haciendo así. ¿Qué es haciendo así? Haciendo la voluntad de Dios. ¿En qué tiempo? En todo tiempo. Pero el día es para trabajar y la noche es para descansar, hermano. Entonces Dios no quiere que nos estemos desvelando para que estemos velando. ¿Se entiende?
yo no voy a estar velando solo porque no duerma. Yo puedo estarme desvelando y estar perdido en la voluntad de Dios. Y por tanto me voy a pegar una gran desvelada por gusto. Amén, hermano. Entonces, hago esta aclaración precisamente por esto. Porque dice, miren, en el primer día, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Entre las dos tardes, es decir, entre el final del día 13 y el final del día 14. Ahí debía ser sacrificado el cordero. ¿Qué hora era esa? 3 de la tarde del día 14. Se dice entre las dos tardes. Amén. ¿Estamos ahí entendiendo por qué se dice entre las dos tardes? Va. Entre la tarde del 13 y la tarde del 14. Pero era el día 14. Ahora dice, en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. A los 15 días, es decir, el día siguiente, amén, que se celebraba, es decir, a partir de las 6 de la tarde del día 14, ya era el día 15. ¿Qué debía suceder entonces? Dice, por 7 días se comería panes sin levadura. Amén. El sacrificio del Cristo es en el día 14. Amén. Y eso es bien importante relacionarlo con este asunto de los corderos. ¿Están conmigo? El cordero dice 7 corderos, ¿verdad? Debían ofrecerse aquí en el mes, ¿verdad? Ahora, este día 14 que está hablando del sacrificio perfecto del Cristo en el tiempo de Dios, ¿eh? Y en el tiempo del hombre. A su tiempo, dice la Escritura, el Cristo fue sacrificado. ¿Cuál era el tiempo? El tiempo fue en el tiempo que Dios dispuso para el hombre. Pero ese tiempo para Dios es eterno. Amén. Y por eso es que el día 14 en que este cordero es sacrificado está haciendo referencia a ese tiempo. Al tiempo de Dios y al tiempo del hombre. Amén. ¿Está conmigo, verdad? Ahora, dice, empezando el día 15, por 7 días se comería panes sin levadura. Es decir, que pasamos del día del día 14 el siguiente día, día 15, más 7 días sería el día 22. Amén, hermano. ¿Sí? Entonces, perdón, serían 21 días. 21 días. Amén. Corrijo ahí. ¿Y qué representan esos 7 días después del sacrificio del Cristo? Representa el tiempo eterno de Dios. ¿Qué representa esos panes sin levadura que debían ser comidos durante ese tiempo de 7 días? Representan la justicia del Cristo, ¿sí? De la cual nosotros nos alimentamos eternamente. Amén, hermano. Por eso eran 7 días, porque los 7 días es una representación del tiempo eterno de Dios. Y habla de que ese cuerpo del Cristo sin pecado, ¿sí?, que ya representa el sacrificio ya del cordero consumado. El cordero fue muerto ¿cuándo? Y sacrificado ¿cuándo? El día 14. El día 15, ¿qué queda? El día 15 queda ya el sacrificio del Cristo consumado y solo queda el pan sin levadura para comerse durante 7 días. Amén. Ese cuerpo sin pecado del cual usted y yo participamos en la fe de Cristo. Amén. Cuando usted y yo creemos y permanecemos creyendo que Jesús es el Cristo eterno de Dios y que su sacrificio perfecto y eterno delante del Padre en la cruz y mediante la resurrección pagó por nuestros pecados, además los extinguió porque la ofrenda es holocausto y expiación. ¿Sí? Entonces, yo, digamos, simbólicamente es como que yo comiera todos los días del cuerpo de Cristo, porque la justicia del Cristo está ya
me ha sido asignada. Puedo participar de la comunión con Dios en el cuerpo de Cristo. Amén. Por la eternidad. Eso representa los 7 días. Amén. Mientras usted y yo permanezcamos en la fe de Cristo, tenemos comunión con Dios. Y estamos, dice, comiendo el cuerpo de Cristo. Y ahí sí, simbólicamente, bebiendo o participando de su sangre. Por eso es que el Señor dijo, y esto es lo que confunde la doctrina que ya le mencioné, de la transubstanciación. Confunde cuando el Señor Jesús dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener parte conmigo. El Señor no estaba diciendo que había que creer que ese pan era el cuerpo, literalmente, y que el vino era la sangre. Amén. No, estaba hablando de la fe eterna en Él, de esa seguridad eterna en su sacrificio. Amén. Entonces, cuando usted y yo permanecemos en la fe del pacto del Mesías Cristo y en su obra y en su sacrificio redentor, equivale a que estemos comiendo de su cuerpo y bebiendo de su sangre. ¿Se entiende esto, hermano? A eso se refirió el Señor. El que no come mi sangre, es que, hermano, el sacrificio de Cristo no es algo liviano. Amén. Para Dios, jamás el sacrificio de su Hijo fue liviano. Y para nosotros no debe, por consiguiente, mucho menos ser liviano. Y por eso es que el apóstol Pablo menciona ya: tomar por inmunda la sangre del Cristo es no valorar el sacrificio del Cristo. Es no entender la profundidad y la riqueza y la bendición de Dios en ese sacrificio. Amén, hermano. Entonces, no creer en el Cristo es el pecado imperdonable para el hombre. Porque solo la fe en ese Cristo y en ese sacrificio suyo perfecto puede quitarle el pecado y puede salvarlo. Amén. Entonces hay que tener claridad de por qué el Señor dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre, es decir, el que no le ha sido revelado mi sacrificio, y el que no tiene esa fe para creer en mí plenamente como el Cristo y en mi sacrificio consumado, no puede tener parte conmigo. Amén. No es cuestión de comer o beber literalmente, que es lo que Satanás ha distorsionado a través de esa doctrina, sino en la identidad plena del sacrificio y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espero que el Espíritu Santo le ministre a usted. Quizá mis palabras no sean tan claras, ¿verdad? Pero si el Espíritu Santo le ministra, usted lo va a entender de mejor manera. Amén. Y por eso es que dice, miren, versículo 17: y a los 15 días del mes primero, la fiesta solemne de los panes sin levadura. Amén. Y dice en el versículo 19: ¿qué es lo que se va a ofrecer como ofrenda en esta fiesta anual de la Pascua? Miren, 2 becerros, ¿está conmigo? 2 becerros de la vaca, un carnero y 7 corderos. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Y en el día de en la fiesta de las primicias, que es el día 16, recuerde que el primer periodo de celebraciones a Dios son 3 días. Son 3 fiestas seguidas: Pascua, panes sin levadura, primicias, 14, 15, 16. Solo que la fiesta de los panes sin levadura dura 7 días. Amén. Contado desde el día 15. Amén. Entonces, mis amados, ¿qué dice el Señor? Pues van a ofrecer
en cada una de estas fiestas la misma ofrenda. La misma ofrenda. ¿Está conmigo? ¿Qué es lo que se ofrece? 2 becerros, un carnero, 7 corderos y un macho cabrillo para la expiación. ¿Y qué tenemos ahí? Óigame, en todo el anuncio y en toda la en toda la sombra del sacrificio de Cristo que están contenidas en las 7 celebraciones o 7 fiestas solemnes, prima y gobierna el sacrificio de Jesús como Cristo. En lo que vimos de la representación mensual, ¿verdad? 2 becerros, un carnero y 7 corderos. Amén. Los 2 becerros representando el oficio del Cristo como sacerdote eterno, el carnero su condición de rey, y los 7 corderos su condición de profeta de Dios, siendo 100% Dios y 100% hombre. ¿Está conmigo, hermano? Bien. Entonces, en los versículos 16 y 17 vimos dos fiestas, 2 celebraciones: Pascua y panes sin levadura. Y en los versículos 26 al 31 tenemos las otras 2 celebraciones o fiestas solemnes: primicias y Pentecostés. No se celebran al mismo tiempo, pero tienen la misma ofrenda. Aquí las une para decir que se van a presentar, dice, versículo 27, 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año, y la ofrenda de harina. O sea, recuerde que la ofrenda de harina representa la ofrenda del cuerpo de Cristo sacrificado, el cuerpo sin pecado de Cristo. Amén. Todas estas ofrendas y debían ser acompañadas de esta ofrenda de grano, que es esa ofrenda de la harina. Amén. Ya en el capítulo 29, de los versículos 1 al 6, nos habla de la fiesta de las trompetas, ¿sí? ¿Y qué había de ofrecerse? Un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año. Y mire qué precioso aquí. ¿Por qué cambia de dos becerros a uno aquí? ¿Están conmigo? ¿Se están fijando lo que dice el versículo 2 del capítulo 29? ¿Está conmigo? ¿Lo está leyendo? Dice: un becerro, un carnero y 7 corderos. ¿Por qué? Porque la fiesta de las trompetas representa la venida del Cristo por su pueblo. Amén. Ahí entonces es el Cristo glorificado. Amén. Y el Cristo viniendo en su condición de rey, sacerdote y profeta de Dios. El Cristo eterno en el que ya su mediación o su sacrificio ya ha sido consumado. Ya no están los 2 becerros, solo uno. Amén, mis amados. Precioso, ¿verdad? Y esto mismo se repite en los versículos 7 para el día de la expiación y para el día de la expiación. Aquí la ofrenda de primicias y Pentecostés se repite. ¿Por qué? Porque el día de la expiación precisamente es la venida de Cristo para traer el juicio sobre las naciones. Entonces Él viene en su gloria eterna. Un becerro, un carnero y 7 corderos. Amén, mis amados. ¿Se está entendiendo esto? ¿Amén? Dice el versículo 9 y versículo 7: en el día de este mes séptimo afligiréis vuestras almas. Ese es el día de la expiación. Y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato. O sea, en holocausto dice un becerro, un carnero y 7 corderos de un año. Amén, hermano. Esto cambia para la última celebración, que es la celebración de
los tabernáculos, que está contenida en los versículos 12 en adelante. Y esta fiesta, hermano, es bien preciosa. Esta tiene un ordenamiento de sacrificios diferente a las otras fiestas. Amén. Hasta las primicias tenemos un tipo de sacrificio. De las primicias a Pentecostés tenemos otro tipo de sacrificio. Hasta el día de expiación, primicias, Pentecostés y día de expiación es otro tipo de sacrificio. Amén. Y en la fiesta final, que es la fiesta de los tabernáculos, se cambia totalmente el patrón de los sacrificios y hay sacrificios por cada día de los 8 días que dura la fiesta de los tabernáculos. Pero eso, Dios mediante, lo vamos a detallar el próximo miércoles en este mismo lugar y a la misma hora. Amén, mis amados. Pónganse en pie conmigo, por favor, para orar y dar gracias al Señor por su bendita palabra. Inclinamos el rostro con toda reverencia. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, bendito tu nombre. Grande eres, Señor, digno de suprema alabanza. Grande es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Tú eres Rey sobre todo, tú gobiernas sobre todo. Tú eres Dios, tú eres Señor. Señor, y con esa gloria a Dios que no logramos entender plenamente, tú has querido revelarnos tu gloria en la persona de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y nos has permitido, Señor, creer en Él, no como un hombre, como las religiones lo presentan y lo creen, sino como ese Cristo eterno, glorificado, sentado a la diestra del Padre, como sacerdote eterno de Dios, como Rey eterno y como profeta eterno, que vive continuamente para interceder por nosotros, cuyo sacrificio está continuamente delante de ti, Señor. Y por medio de ese sacrificio continuo, ese olor grato del Cristo, es que somos gratos para ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por darnos esa bendición. Permítenos vivir en esta fe, Señor. Permítenos, Señor, gozarnos en el espíritu de esta condición de hijos que ahora tenemos en ti, redimidos eternamente, santificados, justificados, purificados, en el nombre del Señor Jesús, el Cristo, y por el Espíritu Santo eterno de nuestro Dios y Padre. Gracias por Jesús el Cristo, Señor y Redentor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Demos un aplauso al Señor.